carta que leímos de Romanos, dice que el que no tiene el espíritu de Cristo o de Jesús no es de él. Y hay manuscritos que quedaron fuera como estos, y no hay que ser tan radicales, ¿no? O sea, se vale interpretar. Algunos tomarán los de Westcott y Hort, hay otras compilaciones, y yo por eso quise citar el de ellos, porque digamos la Nueva Versión Internacional, que también es una traducción cristiana, ellos ya ponen en este texto el espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Y qué estamos hablando, no? Que en el texto anterior dicen Espíritu Santo, pero ahora le atribuyen que el que no los deja ir hacia allá era el Espíritu de Jesús, porque ellos tenían una encomienda: ir a Macedonia, ir a Filipos. Y al menos el redactor de Hechos trata de darnos a entender que ellos recibían esas instrucciones a través de la unión que tenían con el Espíritu del Mashiach, no solamente como lo hacen ver al día de hoy unas personas: es que el Espíritu me habló, el Espíritu Santo me habló y me reveló, sino que es algo más. Y tal vez para nosotros sea difícil entenderlo, pero pues, a la manera que escribe el autor de Hechos, pareciera que para ellos era normal, ¿no? Decir, es el Espíritu del propio Jesús o de Yeshua el que les dice no vayan hacia allá, ustedes tendrían que ir acá, porque la misión que ustedes van a hablar es hacia acá. Esas regiones le tocarán a otros. Y no sé si esto les ayude a mejorar un poco y a clarificar que nosotros tenemos una Ruach, pero esa Ruach debiera estar unida con la del Mashiach para manifestar la manera en que él andaba, pero que también en algunos casos se juzgaba como que era la Ruach de Elohim la que intervenía para tomar decisiones. Vamos a continuar. El Espíritu Santo impide a Shaul y a sus acompañantes hablar la palabra en Asia. No obstante, en 16:7 nuevamente aparece la palabra Neuma, acompañada en algunos manuscritos como los recopilados por Westcott y Hort por el nombre de Yeshua, y es Yesou en griego. De acuerdo a esto, la Ruach de Yeshua le impide a Shaul, fíjense, Paulo, así escribe en griego, Paulo, de ahí se traduce a nuestro idioma como Pablo, y ahí sí tiene mayúscula, y Yesou también tiene mayúscula y mayúscula. Yeshua le impide a Shaul, o su Ruach, la Ruach de Yeshua, le impide a Shaul moverse hacia Bitinia. Aquí podemos ver un indicio de la importancia que concede Shaul aún en las decisiones que tomaba en la intervención de la Ruach de su maestro. Fíjese, este era un concepto de él. Esto tiene la percepción de Pablo, ¿no? Estar unido con el espíritu del Mashiach. Y hasta aún el redactor, vemos que esta parte de Hechos tiene mucho énfasis en lo que hacía Pablo, pues se ve influido esta redacción por los conceptos que él manejaba en su conocimiento de Elohim, que la Ruach del Mashiach está influyendo en sus apóstoles, ¿no? En sus enviados. Y a veces mucha gente dice, no, es que yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu de Cristo, pero hacen todo lo que él nunca haría, ¿no? Y es difícil hacer este tipo de juicios, porque muchos dirán, ¿cómo que Jesús habría ido a predicarle a esos? Pero ahora resulta que Jesús no quiso, ¿no? O su Ruach. Son términos obviamente difíciles de entender, es un reto de interpretación. Pero si estamos ocultando la verdad y estos textos, pues mucho menos llegaríamos, ¿no? Y es nuestro deber darle un buen sentido. Vamos a continuar. Dice, a pesar de esto, la imagen que transmitió Pablo a sus opositores fue la siguiente: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto lo vamos a ver en Hechos 18:13. Vamos a buscarlo. Está aquí adelante. Hechos 18:13. Dice así: diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense, los que se oponían a él, cuando lo acusaban ante los tribunales de los gentiles, pues querían que lo mataran, ¿no? Que lo apedrearan, que lo encarcelaran, que lo azotaran. Y lo que los religiosos percibían era que Shaul enseñaba en contra de la Torah. Él es un enemigo de la ley de Moisés, de las leyes que fueron dadas a nuestro pueblo. Esos eran los enemigos de Pablo. Fíjense, y al día de hoy, los que dicen que están a favor hablan lo mismo que hablaban sus enemigos, ¿no? Fíjense, hay gente ahora que dice, nosotros
predicamos a Jesús crucificado y a Pablo, y todo lo que él nos enseñó lo tenemos por verdad. Y nosotros vamos a enseñar que Pablo desechó la Torá, que él habló en contra de todas esas prácticas judaicas y que él vino a establecer la fe y la gracia. Pues precisamente eso es lo que hablaban sus enemigos. Eso era lo que decían, ¿no? Eso es lo que decían sus enemigos, y los que dicen que ahora están a su favor dicen lo mismo. No, es Lo mismo que decían sus enemigos en diferente época. Se sigue diciendo lo mismo de Pablo, pero ahora dicen, no, pues a nosotros nos conviene decir eso, porque así captamos la atención de la gente. Si les decimos que no escuchen la Torah, que no hagan prácticas judaicas, ellos van a venir con nosotros. Pero a final de cuentas dicen o hablan lo que hablaban los enemigos de Pablo. Este hombre habla en contra de la ley de Moisés. ¿Ven? Como en contexto social, y ahora han pasado 2000 años y se sigue diciendo lo mismo, pero ahora según esto ya es sinónimo de santidad, ¿no? Esto ya es sinónimo de revelación, de gente que está bien con Dios, decir que el mensaje de Pablo era en contra de la ley. En esos días era la adversidad contra Pablo. Al día de hoy, estar a favor de Pablo es decir que él abrogaba la Torah. Fíjense cómo cambia. Cómo hace eso el ser humano, ¿no? Cómo urde ese tipo de cosas. Finalmente se sigue diciendo lo mismo de Pablo, pero ahora esto refleja santidad y elevación, ¿no? Y revelación del cielo. Bueno, vamos a continuar. Hechos 18:13, como muchos afirman hoy día, que Pablo combatió las prácticas de la ley, hablando de la misma forma que sus opositores en el tiempo de su labor como enviado del Mashiach. ¿En qué ha cambiado la historia? Es lo que yo pregunto, ¿no? Antes se decía eso de él y hoy se sigue diciendo lo mismo. Es lo que yo ahorita comentaba. El último punto dice así: casi al final de su carrera se vio en la necesidad de comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio de la emuná que antecede a la creación de los mundos. Esto es lo que dedujimos o interpretamos de Tito 1:2, ¿no? Que la emuná viene desde antes que se estableciera que existieran judíos, ni gentiles, ni griegos, ni nada de eso. La emuná ya estaba. Y es por eso que Shaul siempre lleva a los que le escuchaban: vayan a la emuná, no te fijes en que está circuncidado o no. Eso sí trae reglamentaciones, sí tiene un valor en este mundo. Pero como se trata de ir hacia allá, hacia el lugar antes de que existieran los mundos, pues no puedes fundamentar tu vida en eso. Porque si tú fundamentas tu vida en la emuná, en la fe, eso sí te lleva al origen, a Elohim, al Ein Sof, ¿no? Que le llaman en Kabbalah, al origen de todo. Ya no estaría sujeto a que si tú eres muy sabio, que si sabes hebreo, que si no lo sabes, que si aprendiste en griego. Eso ya es trivial, ¿no? Eso ya no tiene la mayor importancia. En este mundo sí tiene mucha importancia, pero proyectándonos al objetivo ya va perdiendo su relevancia. Dice: el punto máximo en la exposición de lo que él denominó su evangelio, o sea, es esto, no la emuná. La emuná, la justificación por fe, ese es el punto máximo, es lo que siempre él hacía resaltar. Y esto era lo que caracterizó su evangelio: hablar de los mundos y que la fe existe o proviene más allá, antecede a los mundos. De manera que expresa ante Félix, el gobernador de Cesarea, algunos lo pronuncian como Cesarea, dice: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Pero vamos a leerlo en Hechos 24:14. Así es lo que él dice. Y ahorita vamos a analizar eso, ¿no? Hechos 24. (24:14) es exactamente la misma cita, ¿no? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Si él está siendo juzgado, ya lo van a enviar a Roma, o sea, antes de que él apele, porque en el 25 es donde dice Pablo apela a Roma, ¿no? Al César. Ir al César que está en Roma. Pues está presentando una defensa, y fíjense cómo él le responde a ese gobernador, ¿no? A Félix, que lo está enjuiciando, y dice: no, es que tú te trajeron aquí porque te acusan de que tú tienes herejías, andas en un camino hereje en cuanto a sus costumbres. Y él dice:
Dice, sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. En la redacción dice, ¿cómo se puede servir al Dios de Pablo sin saber todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas? Y esa es la pregunta que yo les haría también a ustedes. Andaríamos como alguien que no conoce y... Él dice, lo que yo creo, lo que yo enseño, está en conformidad de toda la ley y las cosas que están escritas en los profetas. ¿Cómo nos vienen a decir que él echaba por tierra la Torah? Que él dijo que la fe es mejor que la Torah. Si él mismo ahorita leímos, ¿no? Que con la fe confirmamos la ley. No dijo con la fe quitamos la ley, sino con la fe la confirmamos. De que lo que está escrito ahí es lo que arroja la fe. Gente como Abraham, con su fe tan grande, si él hubiese tenido la Torah en sus manos, no le habría costado ningún trabajo hacer nada de lo que está escrito, ¿no? Porque con su fe confirmaba la Torah. Si nosotros poníamos a Jacob a cumplir la Torah y la tuviera en sus manos escrita, obviamente no la tuvo, pues también la habría cumplido. Por eso se elevó al grado de que se le cambiara el nombre por Israel. Alguien que ha alcanzado una espiritualidad que también no alcanzó ni siquiera Abraham y ni siquiera Isaac. Todavía escaló más. Con todo y que tuvo 4 esposas, ¿no? ¿Sí o no? Con todo y que fue perseguido por su hermano Esaú y al final pues se reconciliaron. Con todo y que fue pisoteado en Babilonia por su tío, ¿no? Labán. Y fue engañado y tuvo muchos sucesos. Todo eso le ayudó a crecer y alcanzó el grado de ser Israel. Y yo por eso hice la pregunta al final, ¿cómo se puede servir al Dios de Pablo sin saber todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas? Tú nada más créele a Dios y ya. ¿Pero qué vas a creer, no? Se tiene que saber. ¿Cómo puedes tener certeza en algo que no sabes? Por eso él dice, ¿no? Fidelidad en algo que no. Es algo así como lo que decíamos la otra semana pasada, ¿no? De la mujer samaritana, ¿no? O sea, adoraba o buscaba algo que no sabía, ¿no? Es que entonces no sabes. no sabes lo que estás haciendo. Siento que hay comparaciones en ese tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Se buscan algo que ni siquiera sabemos ni algo que ni siquiera conocemos. Y bueno, Pablo fue claro, pero obviamente cuando nosotros queremos que Pablo diga una cosa diferente, es donde va a haber miles de confusiones. Pero él mismo, bueno, se dice una cosa, pero él mismo Sí. a final de cuentas está confirmando Sí. adelante otra, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros encontramos gente que expone ese tipo de cosas, nunca usa estos textos. Nunca los va a usar. Jamás van a ver a una persona que enseñe que Pablo abrogó la Torah, que él ya vino a decir que como Cristo, como enseñan, ¿no? Las dispensaciones, ya ven, es lo más famoso. Antes de Cristo, la época de la ley, ¿no? La dispensación de la ley. Pero muere Cristo y viene la dispensación de la gracia. Eso no existe. Eso es conocimiento humano. Pablo nunca habló esas cosas. Y Jesús menos. Y tampoco el Mesías, ¿no? El propio maestro nunca dijo esas cosas. Aquí les encargo que a partir de mi muerte ya no se congreguen en Shabbat, congréguense en domingo. Él no dijo esas cosas. Y tampoco de aquí en adelante es el tiempo de la gracia. Ya no obedezcan a Torah. Ya no enseña nada, no vale la pena. Mira, con que tengan fe en mí, ya le hicieron. Pero da la casualidad que tener fe en el Mashiach es tener la certeza en que lo que él enseñó, esa es la vida eterna. Y él enseñaba de la Torah y muchas veces, ni como lo hemos hablado ahorita, ni siquiera recurría a la Torah. Ya la rebasaba, ya elevaba más los conceptos. Pero ese es el Mashiach, ¿no? Estamos hablando ahorita de Pablo, no podríamos esperar que fuera otro Mashiach. Nada más hay uno que puede hacer esas cosas tan grandiosas. Pero ellos ya estaban alcanzando ese grado. Vemos que Pablo, a ver, si citamos el tema de la resurrección, ¿a cuántos profetas podría citar? Es que el profeta tal enseñó que vamos a resucitar así y así y así. Son cosas que él entendió, que él captó con su ruaj, revelaciones que él tuvo, que ya no estaban en función y no nos iba a poder enseñar todo eso
solamente porque es que en el evangelio de tal decía así, él no recurre a esas cosas. Y vimos cómo ya estaban alcanzando ese grado del propio maestro, ¿no? Cuando le preguntaban de la resurrección a él, no, es que a ver si existe la resurrección, un hombre tuvo 7 mujeres y así, ¿no? Una mujer se casó 7 veces, los hermanos se fueron muriendo, entonces en la resurrección de quién va a ser la esposa, y bueno, conflictos, ¿no? Y les enseña algo diferente, ¿no? Pero no les citó, acuérdense que Moisés dijo, en el libro de tal dice así, que en la resurrección no vamos a ser como en este tiempo, sino que seremos como los ángeles, ¿no? Que no se casan ni se dan en casamiento. No recurrió a un texto. Él bajó algo. Y eso está sujeto a que se cumpla, ¿no? Sí, ¿no? Y así eran los profetas. Por eso había prescripciones para los profetas. Si algún profeta hablara de visión y dijera esto, está sujeto a que se cumpla. Y si no, pues tenlo por mentiroso. Pero, y ahora, eso de los profetas es como que parecía como si fuera más adivino que profeta, ¿no? Pues sí. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ese tipo parecía que fuera más adivino. Y ahora muchas veces es, aquí te va tu profecía, pero si no la crees no se va a cumplir. No está en función de que si crees o no crees, que se cumpla, ¿no? O sea, digamos en Apocalipsis dice, bienaventurados los que escuchan esta palabra. Y ¿Es profeta? Uh-huh. Es profeta. Pues sí. Y se va a cumplir. Aunque no crean, Sí. ¿no? Y ahora te dicen eso, pues ¿por qué? Porque no son, ¿no? Y es una forma de decir, ¿y si no se cumple? Y si no crees, pues el culpable eres tú porque no creíste. Y muchos dirán, bueno, Isaías profetizó muchas cosas que en su tiempo no se cumplieron, pero tampoco cometió el error de poner fechas, ¿no? Hay gente que dice, de aquí a 1 año vas a tener un hijo y no pasa nada, ¿no? De aquí a 1 año Dios te va a llevar a las naciones y vas a llenar estadios en Hong Kong y en Corea del Norte y todos los musulmanes se van a convertir por tu mano y no pasa nada, ¿no? Entonces, estas pretensiones son muy, son muy decepcionantes, ¿no? Pero bueno, no sé qué les parezca este tema, si ya les ayuda a complementar esta parte, esto que hablamos ahorita, o tengan alguna opinión. Completo. Bueno, pues así terminamos.